El sol castigaba sin piedad el árido paisaje del desierto de Chihuahua aquel 15 de septiembre de 2010. Megan Blackwood ajustó su sombrero de ala ancha mientras observaba a su hermana menor, Sarah, quien capturaba con su cámara Canon la silueta de un cactus saguaro contra el cielo despejado. «Este lugar es increíble», comentó Sarah, revisando la imagen en la pantalla digital. «Los seguidores del blog van a enloquecer cuando subamos estas fotos». Megan sonrió, sacando una botella de agua de su mochila. A sus 24 años, se había convertido en una planificadora meticulosa, especialmente en lo que respectaba a sus expediciones fotográficas. Su blog, Hermanas Nómadas, había ganado popularidad en los últimos 2 años, permitiéndoles financiar sus viajes a través de patrocinios y publicidad. «Tenemos que regresar al jeep antes del atardecer», advirtió Megan, consultando su GPS. «Estamos a unos 5 kilómetros del punto donde dejamos el vehículo, y no quiero arriesgarme a conducir de noche por estos caminos». Sarah asintió, pero su atención ya estaba capturada por una formación rocosa en la distancia. «Solo una parada más», suplicó con ese entusiasmo que siempre lograba convencer a su hermana mayor. Lo que las hermanas Blackwood desconocían era que sus movimientos estaban siendo observados cuidadosamente desde hacía más de 1 hora. Carlos Fuentes, un agente de la Policía Federal de México asignado a la estación de Ciudad Juárez, recibió la llamada a las 23:47 horas del 16 de septiembre. El Jeep Wrangler rojo que las hermanas habían alquilado en El Paso había sido encontrado abandonado en un camino secundario a unos 80 kilómetros de la frontera. «¿Signos de violencia?», preguntó Fuentes mientras conducía hacia la escena. «Ninguno visible», respondió su compañero, «pero sus pertenencias siguen dentro. Pasaportes, equipaje, incluso algo de dinero en efectivo. Solo faltan sus mochilas de senderismo y equipo fotográfico». Fuentes suspiró. Después de 15 años en la fuerza, conocía demasiado bien estos escenarios. La región se había convertido en un territorio disputado por carteles rivales, y los turistas desprevenidos a menudo se convertían en víctimas colaterales. En Phoenix, Arizona, Richard Blackwood recibió la llamada que ningún padre quiere contestar jamás. Sus hijas, que debían haber regresado a casa esa mañana, habían desaparecido en territorio mexicano. «Volaré a El Paso inmediatamente», informó a las autoridades con la voz quebrada por el miedo y la preocupación. Durante las siguientes semanas, la búsqueda de las hermanas Blackwood se convirtió en noticia internacional. Richard, un profesor universitario viudo, volcó todos sus recursos en la búsqueda. Contrató investigadores privados, ofreció recompensas y coordinó con autoridades de ambos lados de la frontera. «Mis hijas conocían los riesgos», explicó en una conferencia de prensa improvisada frente al consulado estadounidense en Ciudad Juárez. Eran viajeras experimentadas, no novatas imprudentes. Algo les sucedió, algo que no pudieron prever o evitar. Los equipos de búsqueda peinaron más de 500 kilómetros cuadrados de desierto. Helicópteros sobrevolaron la zona durante días. Se interrogó a todos los habitantes de los pequeños asentamientos cercanos. Pero a medida que pasaban las semanas, las esperanzas de encontrarlas con vida se desvanecían. La agente especial del FBI, Diana Rodríguez, fue asignada como enlace con las autoridades mexicanas. Su experiencia en casos de personas desaparecidas en la zona fronteriza la convertía en la candidata ideal para coordinar esfuerzos. Estadísticamente, si no encontramos evidencia concluyente en los primeros días, las probabilidades disminuyen drásticamente, explicó a Richard en una reunión privada 3 semanas después de la desaparición. Pero eso no significa que vayamos a rendirnos. Lo que nadie sabía era que las respuestas estaban enterradas bajo apenas 10 centímetros de arena, esperando ser descubiertas. A medida que pasaban los meses, la intensidad de la búsqueda disminuyó. Para enero de 2011, solo quedaba un pequeño equipo dedicado al caso.
Richard Blackwood había vendido su casa para financiar la búsqueda continua y se había mudado a un pequeño apartamento en El Paso, determinado a permanecer cerca hasta obtener respuestas. No puedo regresar a una vida normal sabiendo que mis hijas están en algún lugar de este desierto, confesó a la agente Rodríguez en uno de sus encuentros semanales. Para el primer aniversario de la desaparición, el caso de las hermanas Blackwood había pasado de los titulares principales a breves menciones en la sección de casos sin resolver. Richard había envejecido 10 años en uno solo. Su cabello, antes salpicado de gris, ahora era completamente blanco. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado, marcadas por noches de insomnio y lágrimas silenciosas. Y entonces, casi 2 años después, lo impensable sucedió. Pierre y Marie Dubois, una pareja de turistas franceses que realizaban una expedición fotográfica similar a la de las hermanas, se detuvieron para descansar cerca de una formación rocosa a unos 30 kilómetros del lugar donde se había encontrado el jeep abandonado. Fue pura casualidad, explicaría Pierre más tarde. Marie tropezó con algo duro mientras caminábamos. Pensamos que era una roca, pero cuando nos agachamos para mirar, vimos un borde metálico asomando entre la arena. Lo que desenterraron cambiaría el curso de la investigación para siempre. Una cámara digital Canon, protegida por una funda impermeable, parcialmente enterrada en la arena del desierto. El oficial de la Policía Federal Mexicana, Carlos Fuentes, sostenía la cámara dentro de una bolsa de evidencia mientras observaba al técnico forense conectarla a un monitor. La batería, milagrosamente, aún conservaba algo de carga cuando los turistas franceses la encontraron, pero ahora funcionaba con alimentación externa. El polvo del desierto y la protección de la funda impermeable la mantuvieron relativamente intacta, explicó el técnico Daniel Herrera mientras iniciaba el sistema. Aunque los datos podrían estar corrompidos después de tanto tiempo expuesta a temperaturas extremas. La agente del FBI Diana Rodríguez y Richard Blackwood permanecían en silencio detrás de ellos. Habían pasado exactamente 22 meses desde la desaparición de las hermanas. Richard había perdido peso y las ojeras permanentes bajo sus ojos revelaban el infierno personal que había vivido desde entonces. «Tenemos acceso», anunció Herrera cuando la pantalla mostró la interfaz de la cámara. «Hay 342 archivos en la tarjeta de memoria». La primera imagen apareció en el monitor. Sarah Blackwood sonriendo frente a la señal de bienvenida al Parque Nacional del Desierto de Chihuahua. La fecha en los metadatos indicaba 14 de septiembre de 2010, un día antes de su desaparición. «Es su cámara», susurró Richard, tocando ligeramente la pantalla con dedos temblorosos. Las siguientes fotos documentaban su viaje. Paisajes desérticos, formaciones rocosas, la flora única del desierto. Las hermanas aparecían ocasionalmente en selfies, sonrientes y despreocupadas. Eran imágenes normales de 2 jóvenes disfrutando una aventura. Hasta que llegaron a las fotos del 15 de septiembre. La secuencia comenzaba similar a las anteriores. Amanecer en el desierto, desayuno improvisado junto al jeep, primeras caminatas del día. Pero alrededor del mediodía, el tono de las imágenes cambió. «Deténgase ahí», ordenó Fuentes, señalando una foto donde apenas se distinguía una camioneta negra en el horizonte, casi camuflada contra unas rocas distantes. «Amplíe esa sección», pidió Rodríguez. La imagen pixelada reveló una Ford Explorer con vidrios polarizados. No era claramente visible la matrícula, pero parecía tener un adhesivo distintivo en la ventana trasera. «No parece una coincidencia», murmuró Fuentes. «Esa camioneta aparece en el fondo de 3 fotos consecutivas, siguiendo la misma ruta que las hermanas». Si las siguientes imágenes mostraban a Megan y Sarah continuando su excursión, aparentemente ajenas a la presencia del vehículo. Luego, un salto temporal de casi 2 horas, según los metadatos.
La siguiente foto hizo que todos contuvieran la respiración. Era una imagen desenfocada, tomada aparentemente a la carrera. Mostraba a un hombre con pasamontañas negro empuñando un rifle de asalto. La cámara había capturado el momento desde un ángulo bajo, como si quien fotografiaba estuviera agachado o escondido. «Dios mío», murmuró Richard. Las siguientes 10 fotos documentaban una pesadilla en desarrollo. Imágenes borrosas de hombres armados, algunas tomas del suelo como si la cámara hubiera sido activada accidentalmente mientras las hermanas corrían, y luego una foto clara. Megan, con una expresión de terror absoluto, intentando escapar entre formaciones rocosas, y después oscuridad. 3 fotos completamente negras, probablemente dentro de una mochila o bolsa, explicó Herrera. La cámara seguía funcionando pero sin luz. La siguiente imagen dejó la sala en silencio sepulcral. Era una foto del interior de lo que parecía ser un almacén o bodega abandonada. La imagen mostraba a Sarah, inconsciente, tendida sobre un colchón sucio. Su rostro presentaba contusiones y sus manos estaban atadas a la espalda. Richard se desplomó en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. «Necesito un momento», pidió con voz quebrada. «Por supuesto», respondió Rodríguez, haciendo una seña para pausar la revisión. Cuando Richard asintió para continuar, las imágenes que siguieron revelaron el cautiverio de las hermanas. Fotografías tomadas por sus captores, las hermanas maniatadas, claramente drogadas en algunas tomas, con fechas que abarcaban casi una semana después de su desaparición. «Esto ya no son fotos que ellas tomaron», señaló Fuentes. «Los secuestradores usaron su cámara, quizás como algún tipo de registro». La penúltima serie de imágenes era aún más perturbadora. Mostraba a las hermanas junto con otras 3 mujeres jóvenes, todas en condiciones similares de cautiverio. En una de las fotos, parcialmente visible en la pared del fondo, había un símbolo pintado, un escorpión negro sobre un círculo rojo. «El cartel del escorpión», murmuró Fuentes. «Pensábamos que eran solo rumores, un grupo pequeño dedicado principalmente al tráfico humano». La última imagen en la cámara, tomada el 23 de septiembre, mostraba algo completamente diferente. Una página de periódico con un artículo sobre la desaparición de las hermanas Blackwood, junto a una nota manuscrita. «Amplíe eso», pidió Rodríguez. La nota, escrita en español con letra temblorosa, decía: «Si encuentran esto, avisen a las autoridades. Coordenadas: 31N1814, 3N106 de 4235, 7 Dulwe. Hay más de nosotras. Ayuda». «Es la letra de Megan», confirmó Richard con un hilo de esperanza en su voz. «Ella encontró la forma de dejar un mensaje». Herrera ingresó rápidamente las coordenadas en el sistema. «Es una zona remota, a unos 45 kilómetros de donde encontraron la cámara. Hay algunas estructuras abandonadas que podrían verse en imágenes satelitales. Necesitamos un equipo táctico ahora mismo», ordenó Fuentes, levantándose de su silla. «Y un helicóptero». «Las imágenes son de hace casi 2 años», advirtió Rodríguez. «Es probable que ya no estén ahí, pero podría haber evidencia», respondió Fuentes. «Y si el cartel del escorpión sigue operando, podría haber otras víctimas». Mientras el equipo se movilizaba, Richard permanecía sentado, con la mirada fija en la última foto de sus hijas con vida. Sus manos, ahora puños cerrados, descansaban sobre sus rodillas. «Las encontraremos», prometió Rodríguez, aunque sabía que esas palabras, después de tanto tiempo, sonaban huecas. Lo que ninguno podía imaginar era que las coordenadas en la nota llevarían a algo mucho más grande y siniestro de lo que habían anticipado. Algo que sacudiría los cimientos de las relaciones entre México y Estados Unidos y expondría una red de corrupción que se extendía a ambos lados de la frontera. La Cámara del Desierto apenas había comenzado a revelar sus secretos. El helicóptero Black Hawk de la Policía Federal Mexicana sobrevolaba el desolado paisaje del desierto de Chihuahua mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte.
A bordo, Carlos Fuentes revisaba su arma por tercera vez, un ritual que repetía antes de cada operación de alto riesgo. Junto a él, la agente Diana Rodríguez mantenía la mirada fija en el GPS, que mostraba su aproximación a las coordenadas encontradas en la cámara. 2 minutos para el descenso, informó el piloto por el intercomunicador. Richard Blackwood había insistido en acompañarlos, pero tanto Fuentes como Rodríguez se opusieron rotundamente. Le prometo que le informaré personalmente de todo lo que encontremos, le había asegurado Rodríguez mientras lo dejaban en el centro de comando improvisado en una estación de policía local. Desde el aire, las estructuras abandonadas parecían insignificantes. 3 edificios de concreto descolorido por el sol y la arena, que alguna vez formaron parte de una pequeña operación minera, según los registros consultados apresuradamente antes de la partida. Equipo táctico, prepárense para descenso, ordenó el comandante de la unidad de élite que los acompañaba. 12 hombres equipados con armamento de asalto y visión nocturna se posicionaron cerca de las puertas. El aterrizaje fue rápido y preciso, a unos 200 metros de las estructuras, para minimizar el ruido. En menos de 30 segundos, el equipo táctico había asegurado un perímetro mientras avanzaban hacia los edificios. Estructura principal despejada, reportó el líder del primer equipo, después de registrar el edificio más grande. Pero hay signos de ocupación reciente. Colchones, restos de comida, cableado eléctrico improvisado. Fuentes y Rodríguez entraron cuando el área fue declarada segura. El olor a humedad y abandono los recibió, mezclado con otros olores más perturbadores. Orina seca, desinfectante industrial y algo metálico que ambos reconocieron inmediatamente como sangre antigua. Este lugar coincide con las imágenes de la cámara, confirmó Rodríguez, iluminando con su linterna una pared donde se podía distinguir parcialmente el símbolo del escorpión negro, ahora desvanecido como si alguien hubiera intentado borrarlo. El segundo edificio contenía lo que parecía ser un área de procesamiento. Mesas de metal oxidadas, equipos médicos básicos y varios refrigeradores industriales desconectados. Esto no era solo un lugar de cautiverio, murmuró Fuentes mientras examinaba los implementos. Era una operación. Fue en el tercer edificio, el más pequeño y alejado, donde encontraron la evidencia más perturbadora. Una habitación cerrada con una puerta metálica que requirió herramientas especiales para abrir. Dentro, archivadores metálicos alineados contra las paredes y un antiguo escritorio cubierto de polvo. Dejaron los muebles, pero se llevaron casi todos los documentos, observó Rodríguez, iluminando los cajones vacíos, excepto en el último archivador, aparentemente pasado por alto durante la evacuación del lugar. Encontraron una carpeta marcada simplemente como Inventario 2010-2012. Los contenidos helaron la sangre de ambos investigadores. Listas de nombres, edades y nacionalidades. Fotografías adjuntas con grapas, precios anotados junto a cada perfil, rutas de transporte codificadas y, lo más perturbador, nombres de compradores con sus preferencias específicas. Dios mío, susurró Rodríguez, es un catálogo. Entre los nombres listados para septiembre de 2010, encontraron a Megan y Sarah Blackwood. Sus nombres estaban marcados con un círculo rojo y las letras EE escritas al margen. ¿Qué significa EE?, preguntó Fuentes. Rodríguez pasó varias páginas hasta encontrar una leyenda de códigos. Entrega especial, tradujo con voz quebrada. Fueron vendidas a un comprador específico. Mientras el equipo forense llegaba para procesar la escena, Rodríguez se apartó para hacer una llamada privada a sus superiores en el FBI. Lo que habían descubierto iba mucho más allá de un simple caso de secuestro. Era una operación internacional de trata de personas con ramificaciones que potencialmente alcanzaban altos niveles de poder. A kilómetros de distancia, en la estación de policía,
Richard Blackwood esperaba con la mirada perdida en la pantalla de su teléfono, donde contemplaba una foto de sus hijas tomada en la Navidad anterior a su desaparición. Cuando la puerta se abrió, levantó la vista con una mezcla de esperanza y terror. «Señor Blackwood», comenzó Rodríguez con tono grave, «encontramos evidencia sólida de lo que les sucedió a sus hijas». Las siguientes horas transcurrieron como una pesadilla para Richard. Las palabras tráfico humano, red internacional y operación encubierta flotaban a su alrededor mientras los agentes le explicaban parcialmente sus hallazgos, omitiendo los detalles más atroces. ¿Están vivas?, fue su única pregunta coherente. La dolorosa verdad era que nadie podía responderle con certeza. Al amanecer del día siguiente, la investigación había adquirido proporciones inesperadas. Agentes del FBI, de la DEA y de la Interpol llegaron para coordinar una respuesta internacional. El modesto centro de comando se transformó en un hervidero de actividad. Mientras tanto, los análisis preliminares de la evidencia encontrada arrojaban conexiones alarmantes. 3 nombres en la lista de compradores correspondían a empresarios prominentes con conexiones políticas en ambos lados de la frontera. Uno de ellos, Marshall Garrett, era un donante importante de campañas políticas en Arizona y Texas, con intereses en desarrollos inmobiliarios fronterizos. «Tenemos que proceder con extrema cautela», advirtió el agente especial Robert Torres, enviado desde Washington para supervisar la operación. «Estas personas tienen recursos y contactos para desaparecer al primer indicio de investigación». Para Richard, cada hora que pasaba era una tortura. Cuando Diana Rodríguez le mostró las fotografías encontradas en los archivos, donde sus hijas aparecían con expresiones vacías, como si hubieran sido drogadas durante la sesión fotográfica, algo se quebró definitivamente dentro de él. «Quiero participar en la investigación», declaró con una determinación que sorprendió a todos los presentes. «No como padre desesperado, sino como colaborador. Soy profesor de criminología. Puedo ayudar». Después de una breve deliberación, Torres aceptó incorporarlo como consultor civil, principalmente para mantenerlo cerca y controlado, evitando que tomara acciones por cuenta propia que pudieran comprometer la operación. Lo que nadie esperaba era que Richard aportaría una perspectiva que cambiaría el curso de la investigación. «Estos no son secuestros oportunistas», señaló mientras revisaba los patrones en los documentos recuperados. «Hay una selección cuidadosa. Todas las víctimas tienen características específicas solicitadas por los compradores. Las hermanas rubias, como mis hijas, son especialmente valoradas según estos registros. Sugiere que tienen informantes que identifican objetivos potenciales», continuó. «Alguien que monitorea a los turistas, revisa sus redes sociales, determina sus rutas». Esta observación llevó a los investigadores a revisar las cuentas de redes sociales de las hermanas Blackwood. Efectivamente, habían anunciado su viaje al desierto de Chihuahua con semanas de anticipación, publicando su itinerario detallado y las fechas exactas. «Fueron casadas mucho antes de poner un pie en México», concluyó Richard con amargura. Mientras el equipo ampliaba la investigación, surgió otro detalle perturbador. 3 semanas antes de su desaparición, las hermanas habían publicado fotos de una exposición fotográfica donde presentaron su trabajo previo sobre paisajes desérticos. Entre los comentaristas entusiastas de esas publicaciones encontraron un perfil que les dejó mensajes específicos sobre lugares imperdibles en el desierto de Chihuahua. El perfil, aparentemente perteneciente a un fotógrafo profesional especializado en paisajes áridos, había sido eliminado días después de la desaparición de las hermanas. «Tenemos un reclutador», anunció Torres, «alguien que identifica objetivos y los dirige hacia las trampas del cartel». Mientras la red comenzaba a revelarse, una pregunta quedaba sin respuesta. ¿Dónde estaban Megan y Sarah Blackwood ahora? Casi 2 años después de su secuestro.
la respuesta llegaría de la forma más inesperada posible. La oficina improvisada en el motel de Ciudad Juárez se había convertido en el centro neurálgico de una operación que crecía exponencialmente. Mapas cubrían las paredes, diagramas de conexiones entre sospechosos ocupaban una pizarra completa, y los rostros de Megan y Sarah Blackwood observaban desde una docena de fotografías distribuidas estratégicamente como silenciosos recordatorios del propósito de su misión. Richard Blackwood, ahora oficialmente integrado al equipo como consultor civil, estudiaba meticulosamente cada nueva pieza de información. Su transformación en las últimas 72 horas había sido notable. El padre destrozado había canalizado su dolor en una determinación analítica que incluso los agentes más experimentados respetaban. El perfil del reclutador tiene conexiones con 5 casos más de desapariciones en la región fronteriza, informó, señalando una serie de publicaciones de redes sociales impresas. Siempre el mismo patrón. Elogia el trabajo fotográfico de las víctimas, establece credibilidad compartiendo conocimientos técnicos sobre fotografía y finalmente sugiere ubicaciones remotas perfectas para capturar la esencia del desierto. Diana Rodríguez asintió mientras incorporaba esta información a la base de datos. Es metódico, profesional, no deja rastros digitales rastreables. La puerta se abrió de golpe y el agente Torres entró con expresión tensa. Tenemos un problema. La Fiscalía de Arizona acaba de emitir órdenes de arresto contra Marshall Garrett por cargos no relacionados con nuestro caso. Fraude fiscal. Van a espantarlo, murmuró Fuentes, comprendiendo inmediatamente las implicaciones. Peor aún, continuó Torres, recibimos información de que ya fue alertado. Probablemente esté destruyendo evidencia en este momento. La noticia fue un golpe devastador para la investigación. Garrett, el empresario conectado a los compradores en los documentos recuperados, representaba su mejor oportunidad de desentrañar la red de tráfico humano. Necesitamos un nuevo enfoque, declaró Rodríguez después de un momento de silencio tenso. Si no podemos llegar a los compradores, concentrémonos en los operadores del cartel. Durante las siguientes horas, el equipo reorientó su estrategia. Un análisis profundo de los documentos recuperados reveló un sistema de comunicación mediante frecuencias de radio encriptadas. Los traficantes utilizaban un código aparentemente basado en coordenadas geográficas alteradas y referencias numéricas a mapas específicos. Es un sistema antiguo pero efectivo, explicó el especialista en comunicaciones del FBI. No deja rastro digital permanente como los teléfonos celulares o Internet. Richard, cuyo conocimiento de criptografía básica provenía de sus años de investigación académica, se ofreció voluntario para ayudar a descifrar el código. Trabajando casi sin descanso durante 36 horas, logró identificar el patrón fundamental. Utilizan atlas geográficos militares de la década de 1980, explicó con voz ronca por la falta de sueño. Las coordenadas están desplazadas según una fórmula basada en la fecha del mensaje. Es brillante en su simplicidad. Con esta revelación, el equipo configuró receptores para monitorear las frecuencias identificadas. Durante 2 días, solo captaron estática y conversaciones irrelevantes, hasta que, en la madrugada del tercer día, interceptaron una transmisión que heló la sangre de todos los presentes. Traslado confirmado para la 02 Sun0. Paquete especial desde instalación 6 hacia Casa Norte. Autorización Escorpión. Richard, quien se había negado a abandonar la sala de monitoreo incluso para dormir, se incorporó de inmediato. Es el código. Paquete especial es la designación que usaban para las víctimas de alto valor como mis hijas. Los agentes se movilizaron rápidamente, correlacionando la información con sus mapas y la fórmula descifrada por Richard. Instalación 6 corresponde a un rancho abandonado a 120 kilómetros al oeste,
determinó Fuentes. Y Casa Norte debe ser esta propiedad cerca de la frontera con Nuevo México. Torres no perdió tiempo en deliberaciones. Tenemos menos de 5 horas. Fuentes, coordina con tus equipos tácticos. Rodríguez, necesitamos autorización para una operación transfronteriza inmediata. ¿Crees que mis hijas podrían estar ahí?, preguntó Richard con un hilo de esperanza en su voz. Es posible, respondió Rodríguez con cautela, pero han pasado casi 2 años. No podemos. Lo sé, interrumpió Richard. No puedes prometerme nada. Solo necesito estar cerca cuando suceda. A las 01:15 horas, 3 equipos tácticos estaban posicionados estratégicamente alrededor del rancho, identificado como Instalación 6. Desde un puesto de observación a 1 kilómetro de distancia, Richard observaba a través de binoculares nocturnos junto a Rodríguez y Torres. Movimiento en la entrada principal, informó un francotirador por radio. 2 vehículos aproximándose, SUV negro y una camioneta panel sin identificaciones. El corazón de Richard se aceleró mientras observaba los vehículos detenerse frente al edificio principal del rancho. 4 hombres armados descendieron del SUV, escaneando el perímetro con evidente profesionalismo. Son exmilitares, murmuró Torres. Postura, movimiento, formación, estos no son sicarios comunes. De la camioneta panel emergió un hombre corpulento vestido con traje caro, incongruente con el entorno desértico. Detrás de él, 2 guardias escoltaban a 3 mujeres jóvenes que caminaban con movimientos mecánicos, como sonámbulas. Están sedadas, observó Rodríguez. Es un método para el transporte. Richard ajustó los binoculares frenéticamente, intentando distinguir los rostros de las mujeres en la penumbra. No puedo ver, sí. Negativo en identificación positiva de las hermanas Blackwood, reportó el francotirador, cuyo equipo óptico era superior. Repito, las 3 mujeres no corresponden a los objetivos Blackwood. Una mezcla de decepción y alivio invadió a Richard. Por un lado, la esperanza de encontrar a sus hijas se desvanecía nuevamente. Por otro, no podía desear que estuvieran en esa situación. Equipos Alfa y Bravo, mantengan posiciones, ordenó Torres. Equipo Charlie, prepárense para seguimiento del convoy cuando salga. Prioridad, no perder de vista esa camioneta. Durante los siguientes 20 minutos, observaron mientras cargaban cajas desde el rancho a los vehículos. Finalmente, el convoy se puso en marcha, dirigiéndose hacia el norte por un camino secundario. Equipo Charlie en persecución discreta, confirmó el líder del tercer equipo táctico. Fue entonces cuando todo se complicó. ¡Emboscada, emboscada!, gritó una voz por la radio seguida de ráfagas de disparos. ¡Nos esperaban! ¡Solicito refuerzos inmediatos! Torres reaccionó instantáneamente. Equipos Alfa y Bravo, avancen. Todas las unidades, código rojo. Richard observó horrorizado cómo estallaba un intenso tiroteo a unos 2 kilómetros de su posición. Bengalas iluminaron brevemente el cielo nocturno, seguidas por el inconfundible sonido de explosiones de granadas. «Quédate aquí», ordenó Rodríguez a Richard mientras ella y Torres corrían hacia sus vehículos. Pero Richard Blackwood había llegado demasiado lejos para quedarse al margen. Cuando todos los agentes se habían alejado, tomó una pistola de respaldo que Rodríguez había dejado en su equipo y se dirigió hacia el sonido del combate. Al llegar al lugar del enfrentamiento, encontró una escena caótica. 2 vehículos policiales ardían, iluminando grotescamente el paisaje desértico. Agentes y miembros del cartel mantenían posiciones defensivas, intercambiando disparos esporádicos. Desde su posición oculta, Richard observó la camioneta panel, ahora detenida a unos 100 metros del fuego cruzado. El conductor parecía estar considerando sus opciones, mientras los guardias vigilaban nerviosamente. Impulsado por una determinación que superaba su miedo, Richard se desplazó sigilosamente hacia el vehículo, aprovechando la distracción del tiroteo.
Cuando estuvo a escasos metros, escuchó algo que le heló la sangre, sollozos amortiguados provenientes del interior de la camioneta. Sin pensarlo dos veces, apuntó su arma hacia el conductor cuando éste salió para verificar una ruta de escape. «No te muevas», ordenó con una calma que no sabía que poseía. El hombre se congeló momentáneamente, luego intentó alcanzar su arma. Richard disparó, acertando en el hombro del conductor, quien cayó al suelo aullando de dolor. Los guardias, alertados por el disparo, se volvieron hacia él, pero una ráfaga de disparos automáticos los derribó antes de que pudieran reaccionar. Diana Rodríguez emergió de las sombras, su rifle aún humeante. «Te dije que te quedaras atrás», reprendió mientras aseguraba el perímetro. «Hay alguien dentro», respondió Richard, ignorando el comentario mientras se apresuraba hacia las puertas traseras de la camioneta. Lo que encontró dentro lo dejaría marcado para siempre. Richard Blackwood contuvo la respiración mientras Diana Rodríguez forzaba la cerradura de las puertas traseras de la camioneta. El metal cedió con un chasquido metálico y las puertas se abrieron revelando un interior modificado. El espacio de carga había sido convertido en una celda móvil con bancos metálicos anclados a las paredes y argollas para sujetar grilletes. 3 mujeres jóvenes, de entre 18 y 25 años, parpadearon ante la repentina luz que inundó su prisión. Vestían ropa sencilla y holgada, y sus miradas reflejaban una mezcla de terror y confusión, debido a los sedantes que aún corrían por sus venas. «FBI», anunció Rodríguez, mostrando su placa mientras enfundaba su arma. «Están a salvo ahora». Richard escaneó ansiosamente los rostros de las cautivas, buscando cualquier parecido con sus hijas, pero como había confirmado el francotirador, ninguna era Megan o Sarah. La decepción amenazó con abrumarlo, pero se obligó a centrarse en el momento presente. «Necesitan atención médica», observó, notando los moretones en sus brazos donde las inyecciones habían dejado marcas múltiples. Mientras Rodríguez llamaba por radio solicitando paramédicos, Richard se acercó cuidadosamente a las mujeres, intentando no asustarlas. «Mi nombre es Richard. Estamos aquí para ayudarlas», dijo suavemente en inglés. Luego repitió la frase en español rudimentario. Una de ellas, una joven de cabello castaño cortado irregularmente, lo miró con ojos que parecían reconocer algo en él. «¿Blackwood?», preguntó con voz ronca. «¿Es usted Richard Blackwood?». El mundo pareció detenerse alrededor de él. «Sí», respondió con cautela. «¿Cómo sabes mi nombre?». La joven intentó incorporarse, luchando contra los efectos de las drogas. «Megan y Sarah me hablaron de usted, me mostraron su foto». Richard se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Rodríguez se acercó rápidamente, sosteniéndolo por el brazo, mientras se arrodillaba frente a la joven. «¿Las conociste? ¿Dónde? ¿Cuándo?», preguntó Richard atropelladamente. «Estuvimos juntas, en la Casa Norte, hace unos meses», respondió la joven. Cada palabra un esfuerzo visible. «Mi nombre es Elena Suárez. Desaparecí de Monterrey hace un año». Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de actividad. El enfrentamiento había terminado con 3 agentes heridos y 7 miembros del cartel abatidos, incluyendo 2 identificados como líderes operativos de nivel medio. Las 3 mujeres rescatadas fueron trasladadas a un hospital seguro en El Paso, donde Elena, una vez estabilizada y parcialmente recuperada de los sedantes, pudo proporcionar su testimonio. Richard, Rodríguez y Torres se sentaron frente a ella en una habitación privada custodiada por agentes armados. La joven, de 23 años, había sido una estudiante de Derecho antes de ser secuestrada durante unas vacaciones en Baja California. «Conocí a Megan y Sarah en noviembre del año pasado», explicó Elena, su voz más firme ahora. «Nos mantuvieron juntas en Casa Norte durante casi 3 meses. Ellas ya llevaban allí más de un año cuando llegué». Richard apretó los puños hasta que sus nudillos se tornaron blancos. «¿Cómo estaban?».
preguntó temiendo la respuesta. Elena desvió la mirada momentáneamente. Físicamente, sobreviviendo. Los que nos mantenían allí nos necesitaban en condiciones presentables para sus clientes, pero mentalmente, su voz se quebró. Sara había desarrollado un mecanismo de disociación. A veces no hablaba durante días. Megan era diferente. Observaba todo, memorizaba rutinas, buscaba debilidades en el sistema. Ella siempre fue así, murmuró Richard. Analítica, estratégica. Fue ella quien organizó nuestro intento de escape, continuó Elena, una chispa de admiración iluminando brevemente su rostro exhausto. Había notado que durante los traslados entre instalaciones la seguridad se confiaba. Esperó meses hasta que Sara, yo y 2 chicas más fuimos programadas para un traslado simultáneo. De Torres se inclinó hacia adelante. ¿Qué ocurrió? Logramos desactivar los rastreadores subcutáneos que nos habían implantado y escapar durante una parada. Nos separamos en parejas para maximizar las posibilidades de que al menos algunas lográramos pedir ayuda. Elena respiró profundamente antes de continuar. Megan y Sara fueron en una dirección, yo y Daniela, una chica de Guatemala, en otra. Nunca supe qué pasó con ellas. ¿Cuándo fue esto?, preguntó Rodríguez, consultando rápidamente sus notas. Enero de este año, casi 6 meses atrás. Richard sintió una mezcla vertiginosa de esperanza y terror. ¿Podrían sus hijas haber estado libres durante los últimos 6 meses? ¿O habrían sido recapturadas? ¿O algo peor? ¿Qué pasó contigo y Daniela?, continuó Torres. Elena cerró los ojos brevemente. Nos recapturaron 3 días después. Daniela intentó enfrentarse a ellos. No sobrevivió. Yo fui de vuelta a Casa Norte, pero con un estatus degradado. Me convertí en lo que ellos llaman mercancía de segunda categoría. Su voz se endureció, destinada a clientes menos exigentes. Richard se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana, intentando procesar toda esta información sin derrumbarse. Después de un momento se volvió con renovada determinación. ¿Podrías identificar Casa Norte en un mapa o describirla con suficiente detalle para que podamos localizarla? Elena asintió. Estuve allí más tiempo que en cualquier otro lugar. Conozco su distribución, rutinas, incluso algunos de los nombres reales de los guardias. Megan me enseñó a memorizar todo lo que pudiera ser útil si alguna vez lográbamos contactar a las autoridades. Durante las siguientes 2 horas, Elena trabajó con un dibujante forense para recrear los planos de Casa Norte, mientras otro equipo correlacionaba su descripción de los alrededores con imágenes satelitales. Para el anochecer, habían identificado una propiedad aislada a unos 15 kilómetros de la frontera con Nuevo México que coincidía con todas las características. «Tenemos que movernos ahora», insistió Richard cuando los agentes comenzaron a planificar una operación para el día siguiente. «Necesitamos autorización judicial, coordinar con las autoridades mexicanas, preparar un plan táctico», explicó Torres pacientemente. «No podemos arriesgar que esta operación fracase por precipitarnos. Mis hijas podrían no estar allí desde hace 6 meses», respondió Richard, su voz tensa pero controlada. «Pero podrían haber dejado pistas sobre su paradero actual, cada hora que perdemos». «Tiene razón», intervino Fuentes sorprendentemente. «Si alertamos a demasiadas personas sobre esta operación, existe el riesgo de filtración. El cartel del Escorpión tiene informantes en ambos lados de la frontera». La tensión en la sala era palpable, mientras los agentes consideraban sus opciones. Finalmente, Torres tomó una decisión. Operación limitada, solo personal esencial, autorización verbal de emergencia, entrada quirúrgica, sin helicópteros, sin vehículos blindados, nada que pueda detectarse desde lejos. No. 3 horas más tarde, 2 camionetas civiles no identificables transportaban a un equipo reducido hacia las coordenadas identificadas.
Richard, contra todas las protestas, había insistido en acompañarlos, aceptando permanecer en el vehículo de comando una vez que llegaran al perímetro. Elena mencionó que Megan y Sarah habían escondido algo en la tercera viga del techo del dormitorio principal. Recordó mientras se acercaban al objetivo. Dijo que Megan lo llamaba su póliza de seguro. Rodríguez asintió, memorizando el detalle. Lo encontraremos. La aproximación final se realizó con los vehículos apagados, rodando en punto muerto por una pendiente suave para minimizar el ruido. A través de visores nocturnos, el equipo observó la propiedad, una casa principal de 2 pisos, 2 edificios auxiliares más pequeños y una torre de vigilancia rudimentaria. Sorprendentemente, el lugar parecía prácticamente abandonado, con solo 2 guardias visibles realizando rondas desganadas. «Algo no está bien», murmuró Fuentes. «La seguridad es mínima. O están extremadamente confiados, o...» Torres dejó la frase sin terminar. «O ya han trasladado toda la operación», completó Richard. El asalto fue rápido y sorprendentemente libre de complicaciones. Los 2 guardias fueron neutralizados sin disparar un solo tiro, y el equipo táctico aseguró todas las estructuras en menos de 10 minutos. «Edificio principal despejado», reportó el líder del equipo. «Tenemos evidencia de ocupación reciente, pero el lugar ha sido mayormente evacuado. Parece que se fueron con prisa». Cuando finalmente permitieron a Richard entrar, encontró a Rodríguez en lo que claramente había sido un dormitorio colectivo para las cautivas. Sin decir palabra, señaló hacia el techo, donde ya habían retirado una sección de una viga de madera. En el hueco, envuelto en plástico y cinta adhesiva, encontraron un teléfono móvil antiguo, de los que utilizaban tarjetas SIM intercambiables. «La póliza de seguro de Megan», susurró Richard. El laboratorio forense digital del FBI en El Paso trabajaba a toda velocidad. 3 técnicos especialistas rodeaban una mesa donde el teléfono móvil recuperado de Casa Norte reposaba conectado a diversos equipos. Richard Blackwood observaba el proceso desde una distancia prudencial, su ansiedad apenas contenida, mientras los expertos intentaban extraer información del dispositivo. «Es un Nokia antiguo, modelo 2010, explicó la técnica principal, Melissa Chen. «Tiene la ventaja de que su batería dura mucho tiempo, incluso cuando no se utiliza durante meses. La desventaja es que necesitamos la contraseña para acceder a cualquier contenido». «¿No pueden simplemente hackear el sistema?», preguntó Torres, quien permanecía de pie junto a Richard. Chen sacudió la cabeza. «Estos modelos antiguos son sorprendentemente resistentes a los métodos habituales de extracción de datos. Irónicamente, su tecnología obsoleta los hace más difíciles de comprometer que algunos smartphones modernos». Richard se frotó los ojos cansados. Llevaban despiertos más de 30 horas, y cada minuto que pasaba sin respuestas parecía una eternidad. Si Megan escondió este teléfono como su póliza de seguro, habría utilizado una contraseña que pudiera recordar fácilmente, pero que los captores no pudieran adivinar, reflexionó. Diana Rodríguez, quien acababa de entrar con café para todos, asintió. «Algo personal, pero no obvio. ¿Alguna idea?» Richard consideró la pregunta, repasando mentalmente fechas significativas, nombres de mascotas, lugares especiales para la familia. Después de varios intentos fallidos con combinaciones que consideraba importantes, se detuvo, frustrado. «Necesito pensar como Megan, no como su padre», murmuró. «Ella no usaría algo que yo elegiría. Usaría algo que solo nosotros como familia conoceríamos». Fue entonces cuando un recuerdo distante emergió en su mente. Megan, a los 7 años, inventando un idioma secreto con su hermana. Habían creado palabras para objetos cotidianos, pero sobre todo, habían desarrollado un sistema numérico propio para sus misiones secretas infantiles. «¿Podemos intentar con 72591?» sugirió de repente. Chen introdujo la secuencia y todos contuvieron la respiración.
la pantalla permaneció bloqueada. ¿Algún otro significado especial?, preguntó Rodríguez suavemente. Richard cerró los ojos, concentrándose. En su código de niñas, los números también podían leerse al revés. Intente con 1927. Esta vez, la pantalla del teléfono se iluminó, mostrando un menú básico. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la habitación. ¿Qué significa ese número?, preguntó Torres mientras los técnicos comenzaban a extraer datos. Sangre y honor, respondió Richard con una sonrisa triste. En su idioma infantil, 1 era sangre, porque es roja como la vida, y 9527 formaba la palabra honor, porque según Megan, tenía muchas curvas como el camino difícil que hay que seguir para mantener el honor. La extracción de datos reveló que el teléfono contenía varios videos grabados en secreto, notas de voz y una lista detallada de nombres, fechas y ubicaciones. Megan había utilizado el dispositivo, probablemente obtenido de algún guardia descuidado o cliente, para documentar metódicamente todo lo que veía y escuchaba durante su cautiverio. El primer video mostraba un rincón del dormitorio en Casa Norte, grabado evidentemente con el teléfono oculto bajo alguna prenda. En él, un hombre de traje costumbre daba instrucciones a un supervisor sobre los próximos traslados. Ese es Víctor Reyes, identificó Fuentes inmediatamente. Segundo al mando del cartel del Escorpión. Hemos intentado atraparlo durante años. A medida que revisaban más archivos, el alcance de la operación criminal se hacía evidente. Megan había documentado conversaciones que mencionaban conexiones con funcionarios corruptos de inmigración, policías estatales en ambos lados de la frontera e incluso un juez federal estadounidense. Mi hija construyó un caso completo contra ellos, murmuró Richard, una mezcla de orgullo y dolor en su voz. Pero fue la última grabación de voz, fechada apenas 2 semanas antes, la que provocó un silencio sepulcral en la habitación. Mi nombre es Megan Blackwood, comenzaba el audio, su voz apenas reconocible, más grave y dura de lo que Richard recordaba. Si están escuchando esto, significa que alguien encontró nuestro escondite en Casa Norte. Espero que sea alguien que pueda ayudar. Sara y yo escapamos en enero, pero tuvimos que separarnos. Ella está herida y la dejé en un lugar seguro mientras intento conseguir ayuda. Estamos siendo perseguidas. He identificado al hombre que nos reclutó originalmente mediante sugerencias en nuestro blog. Se hace llamar Thomas Reed, pero su verdadero nombre es Adam Fletcher, un fotógrafo profesional que trabaja para National Geographic y aparentemente para el cartel del Escorpión como cazador de objetivos potenciales. Richard se llevó una mano a la boca, intentando contener la emoción al escuchar la voz de su hija después de tanto tiempo. Tengo pruebas de toda la operación, continuaba Megan. Nombres, fechas, clientes, rutas, todo. Incluso grabé al juez Harmon reuniéndose con Reyes y aceptando un pago para desestimar casos contra miembros del cartel. Lo más importante, Sara y yo descubrimos la ubicación de lo que ellos llaman Archivo Central, donde guardan registros de todas sus víctimas desde 2005. Está en un rancho abandonado cerca de Lordsburg, Nuevo México. Coordenadas exactas: 32 de 1722. 1N 108 de 4519 3W. Si alguien puede ayudarnos, nos escondemos en la antigua estación minera de Copper Hill, a unos 20 kilómetros al oeste de Silver City. No puedo arriesgarme a ir a la policía directamente. No sé en quién confiar. Si eres mi padre y estás escuchando esto, las estrellas nunca mienten, pero las constelaciones siempre cambian. Sabrás lo que significa. El mensaje terminaba abruptamente, dejando la sala en un silencio cargado de tensión y esperanza. La grabación es de hace solo 2 semanas, señaló Rodríguez, revisando la fecha de los metadatos. Es posible que aún estén allí. Richard ya estaba de pie, una energía renovada recorriendo su cuerpo agotado. Sé exactamente dónde está ese lugar.
Visitamos esa zona en un viaje familiar, cuando las niñas tenían 10 y 12 años. Copper Hill era una estación minera que cerró en los años 60, pero algunos edificios siguen en pie. Torres inmediatamente comenzó a movilizar recursos. Necesitamos un equipo en ese lugar ahora mismo y otro para verificar esas coordenadas en Nuevo México. La frase sobre las estrellas, preguntó Rodríguez a Richard, mientras el centro de operaciones se transformaba en un frenesí de actividad. ¿Qué significa? Es de nuestras noches de observación astronómica, explicó Richard, con los ojos brillantes por primera vez en casi 2 años. Le enseñé a Megan que las estrellas mantienen sus posiciones relativas, pero según donde estés en la Tierra y la época del año, las constelaciones que ves cambian. Era nuestra forma de decir que aunque las circunstancias cambien, la verdad fundamental permanece inmutable. También podría ser una advertencia, sugirió Torres, que aunque las personas involucradas son realmente quienes ella identificó, las alianzas o posiciones pueden haber cambiado. De cualquier manera, intervino Fuentes, necesitamos movernos rápido. Si Fletcher es realmente quien recluta a las víctimas, podría estar monitoreando cualquier actividad inusual en la zona de Copper Hill. El viaje hasta Silver City, Nuevo México, normalmente habría tomado unas 5 horas desde Ciudad Juárez, pero con escolta policial y autorización especial, el convoy que transportaba a Richard, Rodríguez, Torres y un equipo táctico reducido llegó en menos de 3. La antigua estación minera de Copper Hill aparecía fantasmal bajo la luz del amanecer. Un conjunto de edificios de piedra y madera deteriorados, dispersos por una ladera árida. La vegetación había reclamado parte de las estructuras y los equipos mineros abandonados décadas atrás se alzaban como esculturas oxidadas contra el paisaje. El equipo táctico se desplegó silenciosamente, asegurando el perímetro mientras avanzaban hacia el edificio principal, una antigua oficina administrativa de 2 pisos. No hay signos de ocupación reciente en el exterior, informó el líder del equipo por radio. Procederemos con cautela. Richard esperaba junto a Rodríguez en un vehículo a distancia segura, su corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a romper sus costillas. Edificio principal despejado. Llegó el reporte minutos después, pero encontramos evidencia de presencia humana. Latas de comida, botellas de agua. Alguien estuvo aquí recientemente. Richard no pudo contenerse más. Ignorando las protestas de Rodríguez, salió del vehículo y corrió hacia el edificio. Dentro, el equipo táctico había establecido un perímetro seguro, pero sus expresiones revelaban que no habían encontrado a nadie. «Hay un sótano», indicó uno de los agentes, señalando una puerta entreabierta. Richard se precipitó hacia ella, seguido de cerca por Rodríguez, que finalmente había desistido en sus intentos de mantenerlo atrás. La escalera descendía hacia la oscuridad. Las linternas de los agentes revelaron un espacio amplio que alguna vez había servido como almacén para equipos pequeños y ahora estaba vacío, salvo por algunos muebles improvisados, un colchón desgastado en una esquina, una mesa hecha con cajas de madera, algunas prendas de ropa colgadas de clavos en la pared. «Llegamos tarde», murmuró Richard, la decepción amenazando con aplastarlo nuevamente. Fue entonces cuando notó algo grabado en la pared de piedra, junto al colchón. Al acercarse, su respiración se detuvo. En la roca, tallado con algún objeto punzante, un mensaje simple. «Papá, nos movemos al plan B, la cabaña del lago. Ese está mejor. Cuidado con las constelaciones cambiantes. M&S, 15-7. Es de hace solo 4 días», susurró Richard, tocando las marcas en la piedra, como si pudiera sentir a sus hijas a través de ellas. «La cabaña del lago, nuestra casa de verano en Willow Lake, Arizona. Ahí es donde se dirigen». La cabaña en Willow Lake había pertenecido a la familia Blackwood durante 3 generaciones. Situada en la orilla norte del lago, a unos 60 kilómetros de Flagstaff,
La modesta estructura de madera representaba para Richard los veranos de su infancia y posteriormente los de sus hijas. Tras la muerte de su esposa, Christine, había considerado venderla, incapaz de enfrentar los recuerdos, pero Megan y Sarah se habían opuesto con tal vehemencia que finalmente la conservó. Ahora, mientras el convoy se aproximaba por el camino forestal que conducía a la propiedad, Richard experimentaba una mezcla de emociones abrumadoras. ¿Realmente estarían sus hijas esperándolo allí? ¿O habría llegado tarde nuevamente? Según los registros, nadie ha estado en esta propiedad en casi 2 años, comentó Torres desde el asiento delantero. Los vecinos más cercanos están a medio kilómetro y la mayoría solo vienen en temporada vacacional. Es el escondite perfecto, respondió Richard, aislado pero no demasiado remoto, con múltiples rutas de escape a través del bosque y un lugar que conocen perfectamente desde su infancia. El plan operativo se había modificado significativamente. La mención de Megan sobre constelaciones cambiantes había alertado al equipo sobre posibles infiltrados en las agencias. Torres había reducido el equipo a solo personal de máxima confianza y había implementado un protocolo de comunicación restringida. «Deténganse aquí», indicó Richard cuando se encontraban a unos 300 metros de la cabaña. «Hay un sistema de alertas que instalé hace años. Piedras apiladas de cierta manera, ramas colocadas en patrones específicos. Si alguien se acerca en vehículo, lo sabrán». «¿Cómo procederemos entonces?», preguntó Rodríguez. Richard consideró la situación. «Iré solo, a pie. Conozco la propiedad y sabré identificar si algo no está bien». «Demasiado arriesgado», objetó Torres inmediatamente. «No sabemos si Fletcher u otros miembros del cartel los han rastreado hasta aquí. Precisamente por eso debe ser así», insistió Richard. «Si mis hijas están ahí, estarán extremadamente cautelosas. Cualquier enfoque que parezca una operación táctica podría asustarlas y hacerlas huir, o peor, provocar una reacción defensiva». Tras una tensa discusión, llegaron a un compromiso. Richard avanzaría solo por el sendero principal, mientras 2 agentes tácticos lo flanquearían a distancia entre los árboles, invisibles, pero lo suficientemente cerca para intervenir si fuera necesario. «Lleva esto», indicó Rodríguez, entregándole un pequeño dispositivo de comunicación. «Un solo clic para alertarnos si todo está bien, 2 clics si necesitas respaldo inmediato». Richard asintió, guardando el dispositivo en su bolsillo. Después de casi 2 años de búsqueda desesperada, los últimos 300 metros se sentían simultáneamente como la distancia más corta y más larga del mundo. El camino ascendía suavemente entre pinos ponderosa, con ocasionales vistas del lago centelleando entre los árboles. Richard avanzaba lentamente, atento a las señales que él mismo había enseñado a sus hijas años atrás. A unos 200 metros de la cabaña encontró la primera, 3 piedras planas apiladas junto al sendero, con una cuarta colocada ligeramente separada, apuntando hacia el oeste. El mensaje era claro: «Hay peligro, desviarse hacia el oeste». Siguiendo la indicación, Richard abandonó el sendero principal y tomó una ruta menos evidente entre la vegetación. 50 metros después, encontró la segunda señal: una rama de pino quebrada de forma específica y atada con un trozo de cordel rojo. Punto seguro: continuar con precaución. Su corazón latía con fuerza mientras se aproximaba a la parte trasera de la cabaña, invisible desde el camino principal. La estructura parecía abandonada a primera vista. Persianas cerradas, ningún vehículo visible, la pequeña terraza cubierta de hojas y ramas caídas. Sin embargo, Richard notó detalles sutiles que indicaban ocupación reciente. Marcas en el suelo donde las hojas habían sido perturbadas, una tenue línea de humo apenas perceptible emergiendo de la chimenea.
Se detuvo a unos 30 metros, parcialmente oculto tras un árbol caído, y emitió un sonido particular, 2 notas silbadas seguidas de una tercera más grave. Era la llamada familiar que habían utilizado durante sus excursiones en el bosque. El silencio que siguió pareció eterno. Richard estaba a punto de repetir la señal cuando la puerta trasera de la cabaña se abrió lentamente. Una figura femenina emergió cautelosamente, sosteniendo lo que parecía ser un rifle de caza. Richard contuvo la respiración. Aunque a distancia, reconocería esa silueta en cualquier parte del mundo. «¿Megan?», llamó suavemente, saliendo parcialmente de su escondite, con las manos visibles. La figura se tensó, apuntando el arma en su dirección. «¿Papá?», respondió una voz que, aunque endurecida por la experiencia, seguía siendo inconfundiblemente la de su hija mayor. «¿Eres realmente tú?». «Soy yo, cariño», respondió, avanzando lentamente. «Te encontré. Por fin te encontré». Megan bajó ligeramente el rifle, pero mantuvo una postura defensiva. «¿Estás solo?», preguntó con voz firme. «Tengo agentes del FBI conmigo, pero mantienen distancia», respondió honestamente. «Diana Rodríguez y Robert Torres han estado ayudándome a buscarlas durante 2 años. ¿Cómo sé que son de confianza?», insistió Megan. «¿Cómo sé que no son parte de las constelaciones cambiantes?». Richard comprendió la profundidad de la desconfianza que sus hijas habían desarrollado. «Encontramos a Elena Suárez. Nos habló de tu escape. Encontramos tu teléfono en Casa Norte y escuchamos tu mensaje. Y recuerdo perfectamente que cuando tenías 7 años, decidiste que 1927 significaba sangre y honor en vuestro idioma secreto». Lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Megan, pero aún no bajó completamente el arma. «¿Qué constelación vimos la noche que mamá murió?», preguntó, su voz quebrándose ligeramente. «Cygnus, el cisne», respondió Richard, recordando aquella noche devastadora cuando, incapaces de dormir tras la pérdida de Christine, habían salido al patio trasero a contemplar las estrellas. «Dijiste que era mamá volando hacia el cielo». El rifle cayó al suelo y Megan corrió hacia su padre. Cuando se fundieron en un abrazo, Richard sintió que parte del vacío que había habitado en su pecho durante 2 años comenzaba a llenarse nuevamente. «Sara está dentro», susurró Megan entre sollozos. «Está mejor ahora, pero recibió un disparo durante nuestra huida de Casa Norte». Richard activó el dispositivo de comunicación con un solo clic, la señal acordada para indicar que todo estaba bajo control, mientras seguía a Megan hacia la cabaña. El interior estaba en penumbra, iluminado únicamente por la tenue luz que se filtraba entre las persianas y el resplandor anaranjado de la pequeña chimenea. Sara estaba recostada en un sofá cubierto con mantas, su rostro más delgado y pálido de lo que Richard recordaba, pero indudablemente viva. Cuando lo vio entrar, sus ojos se abrieron enormemente y extendió sus brazos temblorosos hacia él. «Sabía que nos encontrarías», murmuró mientras Richard se arrodillaba junto a ella, abrazándola con delicadeza por temor a lastimarla. Megan decía que era cuestión de tiempo. Los siguientes minutos transcurrieron en una mezcla de lágrimas, abrazos y preguntas atropelladas. Richard examinó la herida de Sara, un disparo que había atravesado limpiamente su hombro izquierdo. Había cicatrizado notablemente bien considerando las circunstancias, pero era evidente que necesitaba atención médica profesional. «¿Cómo llegaron hasta aquí?», preguntó finalmente, aún sosteniendo la mano de Sara, mientras Megan preparaba té en la pequeña cocina. «En etapas», explicó Megan. «Después de escapar de Casa Norte, nos ocultamos en distintos lugares. Sara estaba muy débil por la herida, así que no podíamos movernos rápido. Conseguí trabajos temporales pagados en efectivo para sobrevivir, siempre con identidades falsas». «¿Por qué no buscaron ayuda? ¿Por qué no me contactaron antes?», preguntó Richard, aunque sospechaba la respuesta. Megan intercambió una mirada significativa con su hermana.
porque descubrimos que el juez Harmon no era el único funcionario estadounidense involucrado. Hay personas en la patrulla fronteriza, en las oficinas de alguaciles locales, incluso un subdirector regional del FBI. Richard sintió un escalofrío recorrer su espalda. Torres y Rodríguez sospechan algo similar. Por eso redujeron el equipo y limitaron las comunicaciones. El archivo central, continuó Megan, sentándose junto a ellos. Ese es el verdadero objetivo. Contiene registros detallados de todas las víctimas, todos los clientes, todos los sobornos, desde que el cartel del Escorpión comenzó su operación de trata hace 15 años. Es su seguro, pero también su mayor vulnerabilidad. Las coordenadas que dejaste en el mensaje, recordó Richard. Torres envió un equipo para investigar. Megan negó con la cabeza. Esas coordenadas son incorrectas. Son lo suficientemente cercanas para ser creíbles, pero intencionalmente erróneas. No sabíamos quién encontraría nuestro mensaje. ¿Dónde está realmente?, preguntó Richard. En un silo de misiles abandonado de la Guerra Fría, a unos 8 kilómetros de las coordenadas que proporcioné, respondió Megan. Lo descubrimos accidentalmente durante nuestro cautiverio, cuando nos trasladaban entre instalaciones. Vi los documentos sobre el lugar y memoricé los detalles. Es un búnker subterráneo prácticamente indetectable desde el exterior. Richard presionó suavemente el dispositivo de comunicación. Un clic largo, seguido de 2 cortos, la señal para solicitar la presencia de Rodríguez y Torres. Necesitan conocer esta información directamente de ustedes, explicó. Y Sara necesita atención médica urgente. ¿Confías en ellos?, preguntó Sara, su voz más débil, pero con una nota de determinación. Con mi vida, respondió Richard, y con las suyas. El amanecer pintaba el cielo con tonos anaranjados y púrpuras, mientras el convoy avanzaba silenciosamente por caminos secundarios en el desierto de Nuevo México. 3 vehículos no identificables, separados por intervalos estratégicos, se dirigían hacia un destino que no aparecía en ningún mapa oficial: el silo de misiles abandonado que albergaba el archivo central del cartel del Escorpión. En el vehículo principal, Megan Blackwood señalaba ocasionalmente desvíos y puntos de referencia casi imperceptibles. Durante las últimas 48 horas había trabajado incansablemente con los agentes Torres y Rodríguez, detallando todo lo que sabía sobre la operación criminal. Sara, por su parte, había sido evacuada a un hospital militar bajo estricta seguridad, donde recibía tratamiento para su herida y comenzaba el largo proceso de recuperación física y psicológica. «Deténganse aquí», indicó Megan cuando llegaron a lo que parecía ser simplemente otro tramo de desierto indistinguible. «El acceso está camuflado bajo esa formación rocosa. Parece natural, pero la entrada está oculta en la base». Torres dio la señal y los vehículos se detuvieron, manteniendo los motores encendidos. El equipo táctico, compuesto por 8 agentes especializados en operaciones encubiertas, descendió silenciosamente y tomó posiciones. «¿Estás segura de que el lugar no está vigilado?», preguntó Rodríguez, mientras ella, Torres, Richard y Megan se reunían tras el vehículo principal. «Relativamente segura», respondió Megan. «El archivo se considera tan secreto que muy pocos miembros del cartel conocen su ubicación exacta. Su seguridad radica principalmente en su anonimato. Además, está automatizado. Sistemas de seguridad electrónicos en lugar de guardias permanentes». «¿Y puedes desactivar esos sistemas?», inquirió Torres. Megan asintió. «Vi a Reyes introducir los códigos una vez. Tengo memoria fotográfica, como mamá», añadió, intercambiando una mirada con su padre. Richard observaba a su hija mayor con una mezcla de orgullo y dolor. La Megan que había regresado a él era notablemente diferente de la joven despreocupada que había desaparecido 2 años atrás. Su rostro, ahora más angular, mostraba una dureza que ninguna persona de 26 años debería poseer.
Sus movimientos eran calculados, siempre consciente de su entorno, siempre evaluando amenazas potenciales. Pero detrás de esa fachada endurecida, Richard ocasionalmente vislumbraba destellos de la Megan de antes, en su risa repentina ante un comentario de Rodríguez, o en la forma en que todavía jugaba distraídamente con el colgante que había pertenecido a su madre. «Vamos a proceder», decidió Torres después de recibir confirmación de que el perímetro estaba asegurado. «Megan, tú y Rodríguez irán primero para desactivar los sistemas. Richard y yo seguiremos con 2 agentes. El resto del equipo mantendrá posiciones exteriores». Siguiendo las indicaciones de Megan, localizaron la entrada oculta, una compuerta metálica disimulada con una cubierta de roca sintética que se confundía perfectamente con el entorno. Un panel numérico casi invisible requería un código de acceso. 523891176, recitó Megan mientras Rodríguez introducía los dígitos. Con un zumbido mecánico apenas audible, la compuerta se desbloqueó. Se necesitó la fuerza combinada de 3 agentes para abrirla completamente, revelando un túnel de concreto que descendía en espiral hacia la oscuridad. Las luces se activan automáticamente con sensores de movimiento, explicó Megan. Pero tendremos que desactivar el sistema de seguridad secundario en menos de 60 segundos una vez que entremos. Rodríguez y Megan descendieron primero, sus siluetas desvaneciéndose gradualmente en la penumbra del túnel. Los segundos parecían estirarse interminablemente mientras Richard y Torres esperaban la señal. «Sistema desactivado», confirmó finalmente la voz de Rodríguez por el comunicador. «Pueden proceder». El interior del silo abandonado era un testimonio silencioso de la Guerra Fría. Gruesas paredes de concreto reforzado, conductos de ventilación masivos y marcas desteñidas de lo que alguna vez fueron advertencias y procedimientos operativos. Pero lo que captó la atención de todos fue la transformación del nivel inferior, donde alguna vez hubo equipamiento militar. Ahora se extendía un moderno centro de almacenamiento de datos. Estanterías metálicas contenían miles de carpetas organizadas cronológicamente. En el centro, una estación de trabajo con múltiples monitores mostraba interfaces de bases de datos sofisticadas. Todo estaba impecablemente ordenado, con la eficiencia fría de una operación empresarial. «Aquí está todo», murmuró Megan, recorriendo con la mirada las estanterías. Cada víctima, cada comprador, cada cómplice. 15 años de tráfico humano documentados meticulosamente. Torres se acercó a los monitores examinando la interfaz. «Sistema biométrico», observó. «Necesitamos acceso autorizado». «Tengo eso cubierto», respondió Megan, sacando de su bolsillo un pequeño dispositivo USB. «Durante mi cautiverio, logré copiar parte de los datos de reconocimiento facial de Reyes. No es perfecto, pero debería engañar al sistema lo suficiente para darnos acceso temporal». Mientras Megan y los técnicos trabajaban en el acceso digital, Richard y Rodríguez comenzaron a examinar las carpetas físicas. «Están organizadas por año y categoría», explicó Richard, reconociendo instantáneamente el sistema. «Víctimas en azul, compradores en rojo, operativos en verde, colaboradores institucionales en negro». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Rodríguez, sorprendida. «Es el mismo sistema que Megan usaba para organizar sus apuntes universitarios», respondió Richard con una sonrisa triste. «Parece que incluso en cautiverio encontró formas de mantener partes de sí misma intactas». La sección de carpetas negras, colaboradores institucionales, resultó particularmente reveladora. Contenía expedientes detallados sobre docenas de funcionarios corruptos, agentes fronterizos, policías locales, fiscales, incluso un congresista. Cada carpeta incluía pruebas de pagos, fotografías comprometedoras y detallados registros de los servicios proporcionados. «Dios mío», murmuró Torres, revisando los nombres.
Esto explica por qué tantas investigaciones sobre desapariciones en la zona fronteriza terminaron sin resultados. Mientras tanto, Megan había logrado acceso al sistema digital, revelando una operación aún más extensa de lo que habían imaginado. El cartel del Escorpión no es solo un grupo criminal aislado, explicó, navegando por los archivos. Es el brazo operativo de una red multinacional. Tienen conexiones con organizaciones similares en Europa del Este, Sudeste Asiático y Oriente Medio. Intercambian mercancía, metodologías, incluso personal especializado. Durante las siguientes 4 horas, el equipo trabajó metódicamente, copiando datos digitales y documentando evidencia física. La magnitud de lo descubierto era abrumadora. Más de 3.000 víctimas documentadas en 15 años, cientos de clientes recurrentes y una red de corrupción que se extendía hasta niveles insospechados del gobierno y las fuerzas del orden. Necesitamos un plan para proteger esta información, señaló Rodríguez finalmente. Si esto se filtra de manera descontrolada, muchos de los implicados desaparecerán antes de que podamos arrestarlos. Y necesitamos proteger a las víctimas, añadió Richard. Muchas de estas personas podrían seguir vivas, atrapadas en diferentes puntos de esta red. La discusión sobre cómo proceder fue interrumpida por la voz urgente de un agente a través del comunicador. Vehículos aproximándose desde el noreste. 3 SUVs, alta velocidad, parecen armados. Torres reaccionó inmediatamente. ¿Cómo nos encontraron? Megan, ¿hay otra salida? Un túnel de emergencia que conduce a un barranco a medio kilómetro de aquí, respondió ella, señalando hacia una puerta metálica casi imperceptible en la pared este. Pero alguien debería quedarse para asegurar la evidencia digital. Una vez que el sistema detecte un cierre de emergencia, iniciará un protocolo de autodestrucción. Yo me quedaré, se ofreció Richard inmediatamente. Ustedes lleven a Megan y toda la evidencia que puedan cargar. Ni hablar, objetó Megan. No te encontré después de 2 años para perderte ahora, papá. No hay tiempo para discutir, interrumpió Torres. Rodríguez, lleva a los Blackwood por el túnel de emergencia con 2 agentes y toda la evidencia crítica. El resto nos quedaremos a cubrir la retirada y completar la copia de datos. Los sonidos distantes de disparos comenzaron a filtrarse desde la superficie. ¡Ahora!, ordenó Torres, entregando a Rodríguez un disco duro externo con los datos copiados hasta el momento. Nos encontraremos en el punto de extracción secundario. La despedida fue breve e intensa. Richard abrazó a Megan susurrando. Estaré bien. Ve con Diana. Termina lo que empezaste. Mientras Megan, Rodríguez y 2 agentes se apresuraban hacia el túnel de emergencia cargando mochilas llenas de evidencia, Richard se volvió hacia Torres con renovada determinación. ¿Cuánto tiempo necesitas para completar la copia?, preguntó, tomando un rifle que le ofrecía uno de los agentes. 5 minutos más, respondió Torres, sus dedos volando sobre el teclado. Richard asintió, posicionándose junto a los otros agentes cerca de la entrada principal. Después de 2 años, buscando desesperadamente a sus hijas, finalmente tenía un propósito claro: asegurar que el horror que habían vivido no quedara impune y que otras familias no tuvieran que experimentar el mismo infierno. Los primeros atacantes aparecieron en la entrada del túnel principal apenas 3 minutos después. El intercambio de disparos fue breve pero intenso. «Copia completa», anunció Torres finalmente, retirada por el túnel secundario. Mientras el pequeño grupo se replegaba hacia la salida de emergencia, Richard notó una figura familiar entre los atacantes: Adam Fletcher, el hombre que había reclutado a sus hijas 2 años atrás. Sus miradas se cruzaron por un instante cargado de reconocimiento mutuo. En ese momento, Richard tomó una decisión que cambiaría el curso de toda la operación. «Adelántense», ordenó a Torres y los agentes restantes. «Tengo que encargarme de algo». «Blackwood, no seas estúpido», protestó Torres. «Vámonos ahora. Confía en mí», insistió Richard.
Sé lo que hago. Cuando Torres y los agentes finalmente accedieron a continuar sin él, Richard se posicionó estratégicamente detrás de una consola, esperando el momento oportuno. Cuando Fletcher avanzó, confiado tras la aparente retirada de los agentes, Richard emergió de su escondite. Fletcher llamó con voz firme. O debería decir Thomas Reed, el fotógrafo de National Geographic. El hombre se congeló, evidentemente sorprendido al reconocer a Richard. «Profesor Blackwood, qué inesperado encuentro». «No tanto», respondió Richard, manteniendo su arma apuntada firmemente. «He estado buscándote casi tanto como a mis hijas». Lo que sucedió a continuación cambiaría para siempre el curso de la investigación y sacudiría los cimientos del tráfico humano en la región fronteriza.